Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, chicos y chicas, tenemos un vídeo que, bueno, digamos que va a encender el fandom. Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de Kerem y Hande, esa pareja que nos tiene a todos suspirando, y vamos a hablar sobre su futuro. Sí, así como lo escuchan. Kerem y Hande planean su futuro, la noticia que explota el fandom, imperdible. Ya saben, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Y si aún no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún chisme, ninguna primicia, ningún análisis de estos bombones turcos que nos roban el corazón. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como dice el título, vamos a desmenuzar, a analizar, a especular, pero con fundamento, claro, sobre el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Tienen planes de boda? ¿De hijos? ¿De mudanza? ¿De trabajo? Uf, la lista es larga. Y créanme, la información que tenemos es explosiva. Vamos a repasar todos los rumores, las pistas, las indirectas, las fotos, los vídeos, todo lo que nos han ido dejando Kerem y Hande en redes sociales, en entrevistas y en cualquier lugar donde se dejen ver. Porque, seamos sinceros, estos dos son como un imán para el interés mediático, por ende, para nuestro interés como fans. Primero, vamos a recordar un poco la historia de amor de Kerem y Hande, para refrescar la memoria y ponernos en contexto. Se conocieron en el set de Love is in the Air, Senkal Kapm, la serie que los catapultó a la fama mundial. Y vaya que la química fue evidente. Desde el primer momento, la conexión entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable. Y esa química, esa chispa, trascendió la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por miradas cómplices, risas compartidas, por supuesto, las miles de fotos y vídeos que los fans compartían en redes sociales. Al principio, ambos mantuvieron un perfil bajo. Negaban los rumores, decían que eran solo amigos, pero, el amor es un animalito travieso. Poco a poco, las evidencias se hicieron más claras. Fotos de citas románticas, viajes juntos, dedicatorias en redes sociales. Ya no había vuelta atrás. El fandom explotó de alegría y comenzó a soñar con el cuento de hadas perfecto. Y, durante un tiempo, parecía que ese sueño se estaba haciendo realidad. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, la pareja soñada, la pareja que todo el mundo quería imitar. Eran felices, se veían enamorados, se apoyaban mutuamente en sus carreras y compartían momentos inolvidables. Pero, como en toda historia de amor, hubo altibajos. En algún momento, los rumores de crisis comenzaron a sonar. ¿Problemas por la distancia? ¿Diferencias en sus agendas? ¿Presiones mediáticas? Nunca se supo la razón exacta, pero lo cierto es que, después de aproximadamente 2 años de relación, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un duro golpe para los fans, que esperaban el final feliz que todos deseamos. La ruptura se anunció de forma discreta, sin grandes escándalos ni declaraciones incendiarias, pero el impacto fue innegable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Muchos fans sentían que habían perdido a una pareja que personificaba la felicidad y el amor verdadero. Ahora bien, profundicemos un poco más en ese periodo posterior a la separación, porque ahí reside parte de la clave para entender la situación actual. Aunque la ruptura fue oficial, ambos actores mantuvieron un respeto mutuo y una cierta distancia. No hubo cruces de acusaciones ni declaraciones negativas en público. Esto, en cierto modo, mantuvo viva la esperanza de una posible reconciliación entre algunos fans.
La madurez con la que manejaron la situación fue destacable, mostrando profesionalismo y una actitud que, para muchos, sugería que aún existía un cariño y una admiración entre ellos. Después de la separación, cada uno se enfocó en su carrera profesional. Kerem continuó trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y talento. Hande, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más populares y solicitadas, protagonizando diversas series y campañas publicitarias. Ambos siguieron demostrando su profesionalismo y compromiso con sus proyectos, lo que les valió el reconocimiento del público y de la crítica. Pero, ¿qué pasó con sus vidas personales? ¿Cómo se adaptaron a la soltería? ¿Y cómo gestionaron el constante escrutinio de los medios y de los fans? Si bien ambos mantuvieron la discreción, hubo ciertos detalles que no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, se les vio en eventos sociales por separado, pero también en ocasiones compartieron el mismo espacio sin interactuar directamente. Esto generó aún más especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Los rumores de romances con otras personas surgieron, pero ninguno de ellos se concretó de forma oficial. Algunos medios especularon sobre posibles relaciones de Kerem, pero no hubo confirmaciones. De manera similar, se mencionaron algunos nombres relacionados con Hande, pero ninguno se materializó en una relación formal. Esto, por supuesto, alimentó las expectativas de los fans, quienes esperaban que algún día Kerem y Hande volvieran a estar juntos. Ahora, llegamos al punto crucial, el presente y el futuro. ¿Qué señales, pistas e indicios tenemos para afirmar que Kerem y Hande planean su futuro? La respuesta, como siempre, es compleja y se basa en una combinación de datos, especulaciones y, sobre todo, en la intensa atención que el fandom presta a cada movimiento de la pareja. Lo primero que tenemos que destacar es la ya mencionada discreción que ambos mantienen. No han confirmado ni negado ninguna de las especulaciones sobre su posible reconciliación. Esta postura, por un lado, protege su privacidad y les permite manejar su vida personal de forma discreta. Pero, por otro lado, aviva la curiosidad y la expectación del público. La falta de declaraciones oficiales ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que es una señal de que están manteniendo su relación en secreto, mientras que otros piensan que simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, a pesar de su silencio, hay ciertos detalles que nos dan pistas. Uno de los más significativos es la ya mencionada foto filtrada en Italia. La imagen de Kerem y Hande cenando juntos en un restaurante en Roma, fue un verdadero bombazo. La foto, tomada por un fan que lo reconoció, se viralizó rápidamente en las redes sociales. La imagen mostraba a la pareja aparentemente relajada y sonriente, compartiendo una cena en un ambiente íntimo. Las miradas cómplices y la cercanía física fueron interpretadas por muchos como una clara señal de que algo estaba pasando entre ellos. Es importante analizar el contexto de esa cena. ¿Era una simple reunión de amigos? ¿O una cita romántica encubierta? La respuesta, por supuesto, no la sabemos con certeza. Pero el hecho de que eligieran un lugar apartado y discreto, en una ciudad como Roma, sugiere que querían pasar un tiempo juntos sin ser molestados. Además, la foto se filtró de forma inesperada, lo que indica que no estaban buscando publicidad ni llamar la atención. Además de la foto de Roma, las redes sociales juegan un papel fundamental en la especulación sobre su relación. Aunque no se siguen mutuamente en Instagram, o sí, en este momento no me acuerdo, ambos son muy activos en sus perfiles. Publican fotos, vídeos y stories que son analizados minuciosamente por los fans. Las indirectas, los mensajes subliminales y los detalles que parecen insignificantes, son interpretados como pistas sobre su situación sentimental. Por ejemplo, se ha observado que Hande ha lucido en varias ocasiones joyas y accesorios similares a los que Kerem le regaló en el pasado.
¿Coincidencia? ¿O un guiño a su antigua relación? Las interpretaciones varían, pero lo cierto es que este tipo de detalles avivan la esperanza de los fans. Otro factor importante a considerar es el contexto profesional de ambos. Como mencionamos anteriormente, tanto Kerem como Hande están trabajando en proyectos ambiciosos. Kerem se ha embarcado en nuevas producciones tanto en Turquía como en el extranjero. Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más cotizadas del momento, con diversos proyectos en desarrollo. La pregunta clave es, ¿cómo compaginan sus agendas? ¿Tienen tiempo para verse? ¿O la distancia y el trabajo son un obstáculo insalvable? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Pero el hecho de que se hayan visto en Roma y que, aparentemente, mantengan una comunicación fluida, sugiere que están haciendo un esfuerzo por mantener su relación. Además, es importante considerar el papel de los amigos en común. Aunque es poco probable que los amigos revelen secretos de forma explícita, a veces pueden dejar escapar alguna información. ¿Qué dicen los amigos de Kerem y Hande sobre su relación? ¿Los han visto juntos? ¿Han dado alguna pista? La información que se filtra a través de amigos y conocidos, aunque no siempre es fiable, puede ser valiosa para comprender la situación. Ahora, llegamos al rumor bomba que da pie a este vídeo, la posibilidad de que Kerem y Hande estén planeando algo importante para su futuro. ¿Qué significa esto? ¿Están considerando volver a estar juntos? ¿Están pensando en formalizar su relación? Quizás, incluso, en casarse. Las fuentes cercanas a la pareja, ojo, esto hay que tomarlo con pinzas, aseguran que Kerem y Hande han estado hablando seriamente sobre su futuro. ¿Qué significa esto? ¿Están considerando volver a estar juntos? ¿Están pensando en formalizar su relación? Quizás, incluso, en casarse. Las mismas fuentes aseguran que Kerem está muy enamorado de Hande y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Hande, por su parte, parece que también siente algo por él, aunque es más cautelosa. Parece ser que, tras la separación, ambos han madurado mucho y han aprendido de sus errores. Ahora saben lo que quieren y están dispuestos a luchar por ello. En este punto, es fundamental analizar las posibles implicaciones de este rumor bomba. Si Kerem y Hande están planeando su futuro, ¿qué escenarios son posibles? Reconciliación y vuelta a la relación este es el escenario más deseado por los fans. Implica que Kerem y Hande han decidido darse una nueva oportunidad y retomar su relación. Podrían empezar a verse de forma más regular, a compartir más tiempo juntos y a reconstruir la confianza que se pudo haber perdido. Formalización de la relación si la reconciliación se concreta, es posible que la pareja decida formalizar su relación. Esto podría incluir anunciar su relación públicamente, comprometerse o incluso casarse. El matrimonio, por supuesto, sería el sueño de muchos fans. Proyectos en común además de la vida personal, Kerem y Hande podrían considerar la posibilidad de trabajar juntos en nuevos proyectos profesionales. Podrían protagonizar una nueva serie, película o campaña publicitaria. Esto, sin duda, sería un gran atractivo para el público y aumentaría su popularidad. Cambios en la vida personal algunos rumores sugieren que Hande podría estar considerando cambios importantes en su vida, como enfocarse en causas sociales y dejar un poco de lado la exposición mediática. Esto podría implicar una mudanza a un lugar más tranquilo, lejos del foco de atención, y dedicar más tiempo a sus proyectos solidarios. Relación a distancia debido a sus compromisos profesionales, es posible que Kerem y Hande tengan que mantener una relación a distancia durante un tiempo. Esto requeriría un esfuerzo adicional para mantener la comunicación, la confianza y el cariño.
Madurez y aprendizaje es importante destacar que, independientemente del escenario que se concrete, es fundamental que Kerem y Hande hayan aprendido de sus errores y que hayan madurado como personas. Una reconciliación exitosa requiere compromiso, comunicación y respeto mutuo. En resumen, el futuro de Kerem y Hande es incierto, pero prometedor. Hay muchas posibilidades y muchos escenarios posibles. Solo nos queda esperar y ver qué depara el destino para esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Una de las pistas que más expectativas ha generado es la creciente actividad de Hande en el ámbito de las causas sociales. Se ha observado que ha estado más involucrada en su fundación, lo que ha llevado a especular sobre un posible cambio de vida. Algunos fans creen que Hande podría estar considerando alejarse un poco de los focos mediáticos para dedicarse a causas sociales, y que este cambio podría estar ligado a una nueva vida con Kerem. La fundación de Hande, que se enfoca en temas relacionados con la infancia, la salud y el bienestar, ha ganado mucha visibilidad en los últimos tiempos. La actriz ha participado activamente en eventos, campañas y proyectos solidarios, demostrando su compromiso con las causas que defiende. Esta nueva faceta de Hande ha sido muy bien recibida por el público, que valora su sensibilidad y su dedicación a los demás. La posibilidad de que Hande se dedique más a su fundación y que Kerem la apoye en este camino, podría ser un indicio de una nueva etapa en sus vidas. Un escenario en el que ambos, alejados del bullicio mediático, se enfoquen en proyectos que les apasionen y que les permitan tener una vida más plena y significativa. Es importante destacar que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y fuentes no confirmadas. Pero, como fans, es inevitable soñar y especular. Y, sinceramente, a todos nos encantaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Son una pareja que encaja a la perfección, que se complementan y que irradian felicidad cuando están juntos. Su química es innegable y su conexión es evidente. La verdad es que la información que he recabado es muy variada. Hay quienes aseguran que están juntos, que han vuelto a verse en secreto y que están planeando su regreso triunfal. Hay quienes dicen que solo son amigos y que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Y hay quienes dicen que no saben nada y que todo son especulaciones. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué va a pasar con Kerem y Hande? Solo el tiempo lo dirá. Pero, mientras tanto, nosotros, como fans, podemos seguir soñando, especulando y analizando cada pista que nos dejen. Lo que sí podemos asegurar es que la noticia de su posible reconciliación ha generado un gran revuelo en el fandom. Las redes sociales están que arden, los foros de discusión están a tope y todos están hablando de Kerem y Hande. Es un tema que genera mucha expectación, y no es para menos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues, sinceramente, no lo sé. Pero, personalmente, creo que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Han demostrado que se quieren, que se respetan y que se entienden. Y, si están dispuestos a luchar por su amor, creo que pueden superar cualquier obstáculo. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es incierto, pero prometedor. Hay muchas posibilidades y muchos escenarios posibles. Solo nos queda esperar y ver qué depara el destino para esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos visto en este vídeo, hemos repasado la historia de amor de Kerem y Hande, hemos analizado las pistas que nos han dejado en redes sociales y en la vida real, hemos hablado de los rumores de reconciliación y de los posibles planes de futuro. Y, sobre todo, hemos soñado con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en la sección de abajo, para debatir y compartir sus opiniones sobre el tema. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande van a volver? ¿Qué les gustaría que pasara con ellos? Quiero leerlos. Y,
Por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Necesito su apoyo para seguir creando este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse nada y estén atentos, porque pronto tendremos más vídeos sobre Kerem y Hande, sobre otros famosos turcos y sobre todo lo que les interesa. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.